Diferencia entre rezar y orar. Pues bien, la diferencia esencial es que rezar implica, escuchemos bien, recitar fórmulas ya establecidas como el Padre Nuestro o el Ave María. Y acordémonos que el Padre Nuestro está en las Sagradas Escrituras. También el Ave María son palabras sacadas de la Biblia. Pues bien, mientras que orar es un diálogo más personal y espontáneo con Dios. Ambos, pues más que nada, son válidos y complementarios en la vida cristiana. Rezar nos une a la tradición de la iglesia y orar nos abre la intimidad directa con el Señor. Entonces, orar no es solamente decir palabrerías o palabras o que salga del corazón. También se puede orar sin decir ninguna sola palabra. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces, rezar proviene del latín recitare, que es recitar. Se refiere a repetir oraciones aprendidas como fórmulas de fe. Y esto también nosotros podemos orar, rezar desde la palabra de Dios. Los salmos son cánticos que podemos repetir. Entonces son cosas ya formuladas, ¿ok? Y más que nada de la palabra de Dios. Pues bien, orar proviene del latín orare, hablar, pedir, rogar. Es más libre y personal, un diálogo íntimo con Dios, ¿ok? Pero también, como repetimos, orar no es nada más decir palabras, sino estar en silencio, en contemplación, en la presencia de Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué orígenes podemos decir de rezar y orar? Pues bien, rezar viene del latín, como ya dijimos, que es recitare, que significa recitar. Orar proviene del latín orare, hablar o rogar. Se usan también algunas fórmulas, como por ejemplo en rezar, fórmulas memorizadas, como el Padre Nuestro y el Rosario, como ya dije anteriormente. Orar espontáneo, personal o diálogo interior. ¿Con quién? Pues con Dios. ¿Qué uso le podemos dar? Pues bien, en comunidad o individual. Une a la iglesia. Eso significa también rezar. Orar en el silencio o voz expresa la relación personal. Por eso decimos que la oración también puede ser en silencio, en contemplar la presencia de Dios que está en ese momento con nosotros. ¿Cuáles son las ventajas de rezar u orar? Pues de rezar sería da palabras cuando no sabemos qué decir. Por eso, desde la palabra de Dios podemos recitar los salmos, ¿ok? El que no sabe rezar puede agarrar la Biblia y rezar desde ahí, repitiendo las mismas palabras, ¿ok? Entonces, orar, si ya sabes orar, pues vas a tener a que abrirte el corazón directamente con quién, con Dios. Pero acordémonos que también se tiene que meditar la palabra de Dios y después hacer oración. Así es la fórmula, no nada más despertarse en la mañana o antes de acostarse, pues hay que leer la palabra de Dios y después meditarla y después hacer oración. Esa es la fórmula correcta, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos ejemplos bíblicos de que Jesús igual rezó. Jesús enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron cómo debemos orar y Jesús le dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo encontramos en Mateo 6, 9, 13. También Jesús oró repitiendo la misma palabra en el huerto de Getsemaní. Jesús oró ahí. Y lo encontramos en Mateo 26, 39. ¿Cómo la ven? Entonces, la iglesia enseña que rezar es la escuela del alma, porque ahora sí que nos forma doctrinalmente y nos une a la oración común. Entonces, orar es el susurro del alma, donde expresamos nuestra confianza y entrega a Dios. Entonces, ambos se complementan. El rezo sostiene en la aridez. La oración personal profundiza la relación con el Padre. Pues bien, los protestantes suelen rechazar el rezar por considerarlo repetitivo. Pero en la tradición católica, repetir las fórmulas es bíblico. Se recitan los salmos, se repiten los salmos, se repite el Padre Nuestro y algunas otras cosas más de la palabra de Dios. Entonces, Jesús mismo rezó y enseñó una fórmula y oró
espontáneamente en el Getsemaní, repitiendo las mismas palabras. Por tanto, la vida cristiana integra ambos modos, rezar con la iglesia y orar con el corazón.